Y momento para charlar con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, bien temprano, José Miguel González ya enviaba los datos correspondientes al mes de mayo del paro. ¿Cómo podemos, digamos, traducir esos datos que conocemos a primera hora? Bueno, como segundo día laborable de cada mes, pues muchos de ustedes reciben un escueto WhatsApp con al menos tener ya en la cabeza cuáles han sido los datos referidos al mercado de trabajo en Canarias. Y en este caso, pues bueno, incluso no habiendo Semana Santa, con la incorporación de competidores nacionales como Andalucía o Baleares, después de la puesta en escena, ¿no? Cuando comienza su denominada temporada alta, bueno, los datos son doblemente buenos por una sencilla razón. Primero, porque no solo disminuye el desempleo, que siempre hemos visto ese rango como el titular más importante, cuando realmente donde hay que centrar la atención es el incremento de los cotizantes a la seguridad social, y ese también ha sido positivo. No obstante, siempre hay un pero no por quejarnos de forma gratuita, sino por mostrar cierta preocupación también en la tendencia en que esas tasas de mejora cada vez son menores. Lo que ocurre es que también es lógico, es decir, el mes de mayo no ha tenido grandes momentos de consumo en el ámbito, sobre todo, de la economía de servicios de mercado, pero al menos lo importante es que todos los sectores económicos, incluso el colectivo de empleo, el colectivo de personas sin empleo anterior, pues, bueno, pues han logrado cifras favorables. ¿Qué es lo que puede pasar de aquí en adelante? Pues bueno, pues que esos competidores seguirán incorporando sus campañas y que, bueno, de aquí al verano, si hay algún sobresalto, será más allá de los tour operadores que pueden darse insolventes en un momento u otro, como el que ha sucedido recientemente en Alemania, y también, pues bueno, pues que la administración pública cancela determinados tipos de contratos, sobre todo relacionados con el ámbito educativo, y ahí es donde el mercado laboral puede ser especialmente sensible a no a seguir avanzando positivamente, sino a retroceder en algún momento del tiempo. Entonces estamos hablando de que este mes de mayo, ¿no? Que son los datos que tenemos en el día de hoy, nos deja un buen reflejo de la economía en Canarias y de la creación de empleo. Sí, hay que tener determinado tipo de consideraciones, que es una insistencia estadística, que no solo del mes de mayo, en donde se reflejan los datos que se han publicado en el día de hoy, sino desde la aprobación de la última reforma laboral, que es conocer con exactitud, porque estimaciones tenemos, pero nos gustaría que los ministerios implicados los pudieran ofrecer, conocer el número de horas contratadas, es decir, porque un cotizante de la Seguridad Social es una persona, pero probablemente no sea una persona a 1.800 horas de media, que es lo que Claro. normalmente suelen durar nuestros contratos. Y eso, al final, pues la estadística también es muy cabezona en ese sentido, y cuando tú generas gran cantidad de generación de empleo, pero ves que lo que se transforma en ese empleo en producción, en lo que llamamos Producto Interior Bruto, no se ve reflejado en el mismo porcentaje, es que algo pasa. Y es que probablemente tengamos a más personas trabajando que de forma sumada generan más, pero individualmente generan menos. Y eso se le llama productividad. Y la productividad es, al final, es el concepto que retribuye nuestros salarios. Y es una pescadilla que se muerde la cola, en donde pedimos más salarios sin incrementar la productividad. Y eso incrementa costes y nos hace ser menos competitivos. Pero entonces, traduciéndolo, no sé, digamos a un lenguaje más coloquial, vemos que hay más gente trabajando en Canarias, pero seguimos viendo que hay más gente también en riesgo de pobreza y exclusión social, que a lo mejor los salarios no están acorde a la realidad que estamos viviendo. Incluso el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, dijo, pues en el Día de Canarias, o subimos la renta de los canarios o seguiremos en el vagón de cola bueno, de Europa, ¿no? Y de España. Sí, es decir, y yo creo que son perfectamente compatibles todas las observaciones, pero antes de subir salarios hay que ver por qué los salarios son bajos. Primero, los salarios son bajos porque tenemos una baja productividad, o porque simplemente mi jornada laboral no es la tradicional de 40 horas, sino que solo he sido contratado a tiempo parcial
con un contrato indefinido, eso sí, pero a tiempo parcial. Es decir, mi jornada laboral empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 12, es de media jornada. Obviamente, por media jornada cobraré medio salario completo. Entonces, si al final eso es lo que estadísticamente tenemos que escrutar para saber realmente, sospechas tenemos de que es lo que está sucediendo, es decir, que la parcialidad en las contrataciones hace que los salarios no terminen por incrementarse, y después el otro gran componente que hay que entender también a la estructura productiva, que se muestra reticente más allá de lo que se convenie en los convenios colectivos, valga la redundancia, es que si tú no acompañas el incremento de la retribución de una mejora en la capacidad productiva de tu empresa, al final estás incrementando costes a cambio de nada. ¿Cómo se pueden incrementar los salarios? No es única y exclusivamente, esto es economía familiar, es decir, tú puedes tener más o teniendo más o gastando menos. Es decir, en ese caso hay un componente importante que está siendo debate, incluso el propio presidente lo ha puesto a la palestra con determinados tipos de medidas, que son las cotizaciones a la seguridad social. Las cotizaciones a la seguridad social son salarios. Lo que pasa es que se cobran de forma diferida. Es decir, es como cuando nosotros aplicamos una prima a un seguro para que en el hipotético caso que suceda un hecho, nosotros podamos usar el seguro. Pues la seguridad social, como su propio nombre indica, es también un seguro. Lo que se puede plantear es minoraciones de esa cotización a futuro en relación a la obtención de salarios en la actualidad. Y con eso, sin modificar ningún tipo de circunstancia, más allá de la que podría originarse a la propia caja única de la Seguridad Social, se podría implementar incrementos en la Seguridad Social, en los salarios. Eso no significa que nos lo esté pagando el resto del Estado, pero si así fuera, hay un componente económico muy esencial, que es que nos alejamos en renta respecto al resto de España y respecto a la Unión Europea, porque no es comparable nuestra dimensión y estructura económica de Canarias en relación a lo que sucede en otras comunidades autónomas, y tal vez ese tipo de políticas específicas muy intrusivas y muy efectivas en un corto plazo sería conveniente al menos de analizarlas para poder saber hasta dónde nos podría llevar. ¿Cómo va a afectar, porque hace un instante también lo nombraba José Miguel González, esa quiebra del turoperador alemán FTI Group? ¿Cómo va a afectar a Canarias? Bueno, pues en principio, escuchando las primeras valoraciones que se han hecho, tanto por parte de la administración pública, del propio gobierno, como por parte de los operadores privados, pudiera parecer que su afección no va a ser excesivamente importante por dos razones. Primero, porque la demanda es tal que es capaz de aglutinar pues aquella demanda que se pudiera perder, es decir, aquella oferta que se pudiera perder pudiera ser complementada por el resto de operadores, y de ahí, y al final, pues bueno, pues la personalización en dinero, llamémoslo así, que no llega a los 1.000 millones de euros, que es una cantidad importante, pero no es determinante respecto al resto de competidores, pues pudiera plantear determinados tipos de impactos Sí. que no sean excesivamente gravosos como los que en un inicio se pensaban, por ejemplo, que fueron los de Thomas Cook, y al final, pues bueno, pues el propio mercado pues fue absorbiendo todas esas capacidades. Lo que sí es verdad es que la historia, como se dice, hay que conocerla para evitar su repetición. Y, por ejemplo, hay una demanda muy específica por parte del sector empresarial, que son algo muy sencillo, como son las liquidaciones del Impuesto General Indirecto Canario, del IGIC, en donde hay ya facturas expedidas sobre servicios que no se van a prestar. Y ahí es donde la propia administración puede ser lo suficientemente ágil como para minorar el impacto sobre la economía privada de algo que ha sucedido en la propia economía privada. Claro que a lo mejor, como dice, pues bueno, todas esas facturas, ese IGIC ya se ha recibido, pero el servicio no ha terminado, no se ha prestado, ¿no? Claro, y por lo tanto no habría que liquidar ese impuesto porque el servicio no ha existido. Y además por un efecto de fuerza mayor, no tanto de quien consume el bien, sino quien lo presta, que en este caso va a haber determinados tipos de operaciones que no va a poder prestar. Pero claro, el susto de Thomas Cook, ahora FTI Group, Canarias, ¿se puede permitir este tipo de sobresaltos? ¿Existe alguna manera de que todas estas noticias no afecten nuestra economía o no nos afecten de manera directa? La vulnerabilidad y dependencia es parte de nuestro signo de identidad. Es decir,
cuando el 30 de mayo se canta el himno de Canarias, tal vez habría que colocar estas dos palabras dentro, pero no por temor, sino simplemente por estar preparado. La economía es incertidumbre, es decir, se basa en personas y las personas no siempre actúan de forma racional y los mercados, pues bueno, pues normalmente pueden entrar en pánico y cuando entran en pánico, pues bueno, pues la velocidad de las actuaciones son en una dirección que no siempre te pueden convenir. En este caso lo que hay que hacer es estar preparado, es decir, cuando se habla de diversificación no es incompatible con la especialización productiva, lo único que tienes que diversificar las fuentes de riesgo. Alemania ahora mismo no es el primer oferente o demandante de nuestros servicios de mercado, es Reino Unido. Con el Brexit, pues pensamos también que las circunstancias iban a ser peor de lo que fueron. Bueno, se puede establecer pues todo tipo de parámetros que la economía privada las tiene perfectamente bien delimitadas, eso hay que tenerlo en consideración, porque diversificas riesgos y actúas rápidamente. Y eso es tal vez, si tú me dices cuál podría ser una de las variables importantes a la hora de minimizar el impacto de acontecimientos exógenos de estas características, es la velocidad de respuesta. Y la velocidad de respuesta, por ejemplo, ahí de las administraciones públicas, algo que hasta la fecha pues no han podido o no han sabido demostrar. Hoy aparece también en portada, José Miguel, de varios diarios de Canarias, pues un informe del Consejo Económico y Social que asegura pues, que la falta de vivienda amenaza al turismo y a la economía en Canarias. Y en este caso parece que Canarias se ve como una de las más afectadas, quizá por sobre todo por el problema de la vivienda. ¿De qué manera o hasta qué punto afecta a la economía? Y podemos ver que esto se va a convertir en algo aún mayor de lo que ya es. En las viviendas vivimos personas, pero vivimos trabajadores. Es decir, si queremos tener personas que trabajan en las empresas, tenemos que tener lugares en donde residan y que parte o la no gran parte del salario se nos vaya en el abono de la vivienda. Canarias, como al igual que España, tiene un problema de oferta de vivienda. Es decir, es normal que con incrementos del Producto Interior Bruto, con buenos datos como el que tenemos hoy los datos del paro registrado, incrementos de cotizantes a la Seguridad Social, pues bueno, pues las personas cuando incrementan su nivel de renta disponible, pues o bien la consumen o bien la invierten. Y un proceso de inversión natural son los activos inmobiliarios, son las viviendas. Cuando vas al mercado, ves que los precios a los que puedes acceder son prácticamente generan una barrera de entrada muy elevada. Pero no porque el mercado en sí valore mucho el bien que vas a adquirir, sino simplemente porque es escaso y se genera el efecto subasta. Y ahí, pues, gran parte de la población se ve expulsada de ese recurso. Aquí hay un problema de oferta de vivienda, de poder poner a disposición vivienda en construcción. No va a ser rápido, es decir, y no solo no va a ser rápido porque desde la decisión hasta la puesta en escena pues pasan entre 3 y 5 años, pero sí es cierto que hay que incorporar agilización administrativa para que aquellos proyectos privados que se puedan acontecer incorporar. Y después, obviamente, hay una dejación de funciones por parte de la administración pública en la oferta de vivienda pública asequible, en donde esa es otra de lo que decíamos antes, si tienes que darme una solución, dámela rápido, y en este caso aparece como no resolutoria. Y después hay otro agente que no es por focalizar la atención, porque es totalmente lícito el uso, que es el denominado vivienda vacacional. La vivienda vacacional, nosotros usamos la vivienda, nos guste o no, como un elemento de inversión, como un elemento de ahorro. Por las razones que fuera, si son históricas o de otra razón más especulativa. Pero lo cierto es que la vivienda, más allá de ser un derecho constitucional, también se configura como una congelación de nuestras rentas que sabemos que al menos no van a perder valor. Y una forma de rentabilizar esas viviendas es por colocarlas en el mercado para que sean consumidas de otra forma que no sea la tradicional. Y eso también ha hecho minorar la oferta. ¿Podemos obligar a que esa oferta se vuelva al mercado? Bueno, yo creo que la palabra obligación es muy grave. Podríamos condicionar, porque como cualquier actividad económica hay que regularla, pero si hacemos todo eso, al igual que se hizo con la reforma de la ley de la vivienda y el uso de la vivienda, con el tope de los precios de los alquileres, pero no
hacemos más vivienda, al final este problema será como el del envejecimiento de la población, que podremos estar hablando si son galgos y podencos, y al final, sea lo que fuera, el problema no solo se soluciona, sino se agravará más. Aquí sí es verdad que no hay una solución ni inmediata Claro, ni única, pero si no empezamos por construir vivienda, este problema no se va a solucionar. efectivamente. Bueno, y para acabar, ayer veíamos también que el IPC sube a 3,6% en mayo, ¿no? Dato que tampoco, digamos, es muy, no sé, muy positivo, por decirlo de alguna manera. Sí, yo esperaría la primera quincena del mes de junio, que es Mm, cuando ya conoceríamos ya no solo el definitivo, sino la subyacente, en donde esta nos ha dado buenas noticias en los últimos meses, en donde hay incrementos puntuales en la inflación, derivados obviamente de la alimentación, de la energía, del transporte, en donde el año pasado pensemos que aquí las variaciones interanuales son muy interesantes su análisis, porque el año pasado tuvimos una desescalada progresiva y ahora, obviamente, dicha desescalada se ha detenido. El dato hay que tenerlo en consideración en dos variables. Primero, los precios nunca han bajado, es decir, eso es un dato que cuando se minora el IPC lo que hace es que crece a menor ritmo, bien, que no es lo mismo. Y el otro es que yo creo que, si no en esta semana, en breve, y yo apostaría por esta semana, el Banco Central Europeo ya va a dar signos de mejora en lo que es la flexibilidad de la política monetaria, con disminuciones tímidas tal vez del tipo de interés de 25 puntos básicos, de 0,25, y a partir de ahí, pues bueno, pues que esa presión sobre los precios finales también se van disminuyendo. No obstante, hay sectores y bienes específicos que continúan su derrotero. mm. Tenemos problemas en el comercio internacional por los conflictos geopolíticos, tenemos problemas en la alimentación por la sequía, que eso, obviamente, con la política monetaria no solo no se van a poder solucionar, sino se puede en circulación nuevamente lo que llevamos diciendo hace prácticamente 4 años, que es la política fiscal. Y ahí Claro. la política fiscal, pues hay que hacer, y cuando hablamos de política fiscal es bajar impuestos, sobre todo en el ámbito de los cortes indirectos, tanto IVA a nivel nacional como IIC a nivel autonómico. Bueno, José Miguel, para acabar en 30 segundos. Domingo 9 de junio, elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué son importantes, digamos, dentro del aspecto económico, estos comicios? Más allá del aspecto democrático, de defender la democracia y de nuestras voluntades, somos Europa, Canarias Europa. Prácticamente el 53% de nuestro presupuesto procede de las transferencias exteriores, tanto del Estado como de Europa, y al final, pues bueno, pues lo que decíamos antes, nos alejamos de Europa incluso teniendo un trato diferenciado, por lo tanto es importante que Canarias esté dentro del seno de la Unión Europea para seguir recordando, y ya no solo recordando, sino proponiendo y asumiendo pues medidas específicas sobre el archipiélago, porque de lo contrario somos Europa constitucionalmente, pero socialmente no lo sentimos así, y tal vez ese puede hacer el alejamiento de las personas hacia las instituciones, craso error, pero también comprensible. Hay que ir a votar, ¿verdad? Por supuesto, siempre hay que ir a Sí, votar. está claro. Sí, sí, que lo tengamos en cuenta. José Miguel González, economista, director de consultoría en Corporación 5. Como siempre, un placer charlar contigo y muchísimas gracias por este ratito y hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego.